Hello everyone, good afternoon. Muy buenos días a todos. Soy Nuhat Ponsecuri. Me siento honrada de estar aquí con ustedes. Soy presidente del Comité Asesor del Instituto Nacional para el Acceso de Información, el INAI. Me da mucho gusto estar aquí en esta Asamblea de Privacidad Global 2021 y voy a presentar a la sesión paralela sobre los derechos digitales, la promoción de los derechos humanos mediante la tecnología. Es un tema sumamente interesante y me parece que la vamos a pasar muy bien en las próximas 2 horas. Vamos a interactuar con nuestros panelistas. Vamos a estar hablando de estos derechos digitales esenciales. Primero quisiera yo presentar a todos los miembros del panel, darles una breve introducción, porque tenemos que adoptar el derecho para proteger nuestros derechos humanos y digitales. Los derechos digitales están muy vinculados con nuestra libertad, nuestra expresión, nuestra privacidad, y es sumamente importante tener un marco logístico claro para poder impedir la violación de esos derechos. Y también es un tema importante porque vamos a hablar de la regulación ética en la inteligencia artificial y de estos ciberderechos, el poder tener acceso, usar, publicar, traducir los datos digitales. ¿Qué son esos derechos digitales? ¿Son derechos humanos en esta era del Internet? ¿O son simplemente nuevos derechos? ¿O son derechos que se van a adoptar o, digamos, en nuestro nuevo momento de la tecnología? Bueno, entonces también vamos a hablar de la biométrica, la geolocalización y los temas que están tratándose en Naciones Unidas, en la Declaración Universal. ¿Qué es lo que hacemos y cómo sabemos si nuestros derechos digitales están siendo respetados? ¿Quién está viendo mis datos? ¿Cómo los gobiernos pueden utilizar esta información? Y sobre todo, es importante tener los puntos de vista de distintas partes del mundo. Y por eso me da mucho gusto presentar a expertos en este tema. Y bueno, primero vamos a presentar en esta sesión. Quiero presentar a Katitza Rodríguez, es la directora de privacidad global de la Fundación de Frontera Electrónica, Electronic Frontier Foundation. Gus Hussein es el director ejecutivo en Privacy International. Rafael Yuste es profesor en la Universidad de Columbia. Y también tenemos a Lorena Naranjo, es la directora jurídica de privacidad y ciber en Denton's Pass Horowitz en Ecuador. Buenos días a todos. Bueno, qué bien que tenemos este panel con miembros internacionales platicando sobre lo que está sucediendo con nuestros derechos digitales, todas estas regulaciones del ciberespacio, qué tiene que ver la ética con esta protección día a día de nuestros derechos digitales. Y antes que nada, como vamos a estar interactuando mucho, y quiero que este sea un ejercicio muy práctico, si ustedes están de acuerdo, quisiera que cada uno de los miembros del panel tuviera una primera declaración, por decir algo, para conocer cuál es su posición inicial en cuanto a los
derechos digitales, tal vez 5 minutos cada uno. Podemos comenzar con Lorena. Un gusto poder participar. Para mí es importante destacar la necesidad de que el derecho de protección de datos personales pueda ser entendido por la mayoría. Eso quiere decir por la ciudadanía, que son los principales beneficiarios. Y esto es un reto, porque la cultura de protección de datos personales se debe construir a través de política pública, sin duda como responsabilidad del Estado, pero también hay corresponsables que en este caso son las entidades privadas, y en estas entidades es importante que asuman un rol de responsables de tratamiento, pero también de difusores del conocimiento, de la capacitación, para que puedan lograr una aproximación a la temática no solo desde el punto de vista del cumplimiento, sino de los roles que deben asumir como también difusores de estos elementos importantes en el proceso de generación de responsabilidades de los funcionarios, de los empleados, sobre todo porque las responsabilidades son aquellas que permiten una gestión de compliance integral. Si cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer con datos personales desde sus funciones específicas de trabajo, todos estamos contribuyendo a la larga a una sociedad en la que se trabaje protección de datos desde una perspectiva integral. Thank you very much, Lorena Naranjo. Gus Hussein. Muchísimas gracias, Gus Hussein. ¿Cómo estás? Por favor, háblanos un poquito sobre cuál es tu opinión acerca de los derechos digitales en esta era digital. Gus, ¿tú nos escuchas? Bueno, creo que podemos proceder a ver si se resuelve el problema técnico. No podemos escuchar a Gus Hussein. Si estás de acuerdo, mientras resuelven el problema técnico con el señor Hussein, vamos ahora con Katitza. Katitza, ¿podemos ir contigo ahora? Correcto. Okay. Digital rights are human rights, but before I start with my statement. No. Ok, los derechos digitales son derechos humanos. Dice que me está escuchando a mí también. Hola. Muchísimas gracias por la gentil invitación. No puedo creer que son 10 años desde la última vez que nos encontramos en México. El tiempo vuela. Me hubiera gustado mucho estar ahí en persona y compartir algunos de
delicias mexicanas como el mole negro y el mezcal, pero qué bueno que por lo menos nos podemos reunir en línea. Hoy quiero hablar sobre una tendencia que nos preocupa en los acuerdos multilaterales que buscan erosionar las salvaguardas legales nacionales a nombre de facilitar el acceso al cumplimiento de la ley a los datos de manera transfronteriza. Los TPAs tienen un papel importante que jugar, participando en estas pláticas y asegurándose que las normas para la protección de datos están siendo fortalecidas y no erosionadas. Entonces, ¿qué está sucediendo con estos acuerdos multilaterales? Bueno, se han planteado preguntas muy difíciles, puesto que varios sistemas chocan entre sí. ¿Cómo la ley de protección de datos puede regular la colección policial sobre el uso de nuestros datos personales cuando los procesos de recolección abarcan varios países y sistemas jurídicos? El proceso mediante el cual la policía en un país puede obtener datos personales y en otro no, cuando a veces esos datos son importantes para una cierta investigación, algo que sucede de manera más y más frecuente en nuestro mundo global. Hemos visto que algunos tratados son muy pesados, son muy lentos y queremos tener instrumentos y mecanismos nuevos que dejarán que el flujo de datos sea más fácil para tener un control policial más sencillo. Una importante iniciativa acaba de adoptarse en el Consejo de Europa, el Comité de Cibercrimen del Consejo de Europa. Este comité acaba de terminar de negociar un segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest, que es un acuerdo internacional que trata con las reglas para que la policía tenga acceso a los datos a través de las fronteras y que se espera va a ser aprobado en noviembre. Desde como esta conversación del comité es muy avanzada, me voy a enfocar en otros, porque es importante para todas las autoridades de protección de datos que están aquí hoy en día participen en esta discusión, sobre todo cuando estos acuerdos multilaterales van a ser discutidos en el Congreso. Hay muy distintos tipos de cooperaciones en el cumplimiento de la ley para recolección de pruebas, pero en el segundo protocolo, se busca establecer una nueva norma internacional que gobernará varios aspectos del control policial en una escala global en el futuro. Muchas partes de este estándar o norma es el cumplimiento, es como una lista de deseos de lo que es el cumplimiento de la ley, puesto que su primer borrador, digamos, fue impulsado por intereses en el cumplimiento de la ley, con un insumo mínimo de los grupos de la sociedad. Y también no nos sorprende que esto no nos da salvaguardas de privacidad, porque sobre todo es más bien lo contrario. El protocolo evita imponer un estándar fuerte en un esfuerzo para proteger a aquellos estados que tienen normas de privacidad muy debilitadas. Entonces, con este fin, el protocolo reconoce varios poderes intrusivos que en realidad son opcionales. Y el resultado de toda esta negociación es la privacidad de derechos humanos. En otras palabras, entonces el protocolo es muy breve y hoy en día solo me voy a concentrar en la parte de protección de datos. Una se refiere a privacidad y la otra a salvaguarda de protección de datos, que es el artículo 14. En este caso, el artículo 14
nos da algunas salvaguardas para la protección de datos que se refieren a la transferencia de datos personales obtenidos mediante estos nuevos poderes en el protocolo. Sin embargo, este artículo 14, y con estas nuevas normas, se le puede dar la vuelta a veces sin un acuerdo, y es por eso que es importante que en el momento que el protocolo está siendo discutido, los agentes de protección de datos participen. Los firmantes pueden tener ciertos mecanismos. Ninguno de ellos nos da la certeza de que va a haber la protección de datos implementada. Bueno, me parece que en estos 7 minutos acabo de dar por lo menos 3 o 2 minutos el artículo 14, que requiere que las partes y asegurarse que los datos personales recolectados mediante el protocolo sean consistentes con la investigación criminal. Y si no, hay que usar otros instrumentos. El artículo 14 también habla del procesamiento. En la mañana escuchamos a Marta hablar de los principios. Esta es una señal de advertencia, pero lo más importante, el artículo 14 y sus salvaguardas no requieren que el cumplimiento de la ley, es decir, tiene que ser independiente e imparcial. El artículo 14, que nunca fue sujeto al escrutinio público, permite a los organismos de supervisión involucrarse, y en este artículo muchos factores de supervisión los puede realizar el gobierno. Oh. It's like an echo. ¿Me pudieron escuchar algo? Porque ya estoy a punto de concluir. ¿Sí? ¿Pudieron escuchar algo? Simplemente para concluir, permítanme decir que el artículo 14 sí tiene partes que las pueden realizar los funcionarios de gobierno. El artículo prohíbe aquellas partes que requieren de reguladores independientes para proteger la privacidad de los datos. Quiero tomar la oportunidad para llamar a la Asamblea a que retomen este tema para tener una protección más fuerte en este contexto del control policial. Que no sea un componente unilateral, sino que tome en cuenta todos los aspectos. Y también en el comité, en el acuerdo 1A, deberá trabajar a nivel local, pero una vez que el protocolo se discuta en el Senado, queremos que este protocolo se discuta conjuntamente. Muchas gracias. Don't worry, we'll let Daniel knows that we're here. Daniel, si tú me escuchas, seguimos teniendo problemas con el audio de Google. No sé si andas por... In the meantime, we can go to Rafael. Mientras tanto, podemos platicar con Rafael Yuste, el profesor en la Universidad de Columbia. Le damos la bienvenida, si nos puede dar su opinión inicial. ¿Sí, me escuchan? Hola. ¿Sí me escuchan? Yo escucho un eco, pero ¿ustedes me escuchan?
Cada vez que yo hablo hay un eco. Sí, tenemos un eco. Si se oye como ahorita. Augusto, seguimos con problemas de audio. Empezamos con Rafael, nada más que escuchaba un eco. Gracias, Gus. Bienvenido de vuelta. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Finalmente. Hay un poco de eco, pero estoy seguro de que va a estar bien. Ahora espero que tenga algo interesante que decir. La presentación de Katiza ya incluyó muchas cosas y dinámicas interesantes de lo que está pasando en nuestro campo. Y también quiero decir que hace 10 años yo estuve en México para esta conferencia y me pidieron cuando estuve en un panel sobre Big Data, porque seguía siendo una innovación reciente en ese entonces, y me preguntaron si pensaba que la ley y las regulaciones podían ayudar a lidiar con los desafíos del Big Data. Y respondí ante el enojo de los reguladores en la sala que no creía que los reguladores que estaban en la sala serían capaces de lidiar con esa innovación, que no podían hacer algo respecto al Big Data y la explotación masiva de datos para perjudicar a la gente en todo el mundo. Y en lugar de ello, tendríamos que ver a otros reguladores como reguladores de competencia. Y en los últimos 10 años yo creo que eso ha demostrado ser cierto. Sin ningún nuevo régimen jurídico, los reguladores de competencia han dicho la innovación no debe suceder. Aún así, no hemos visto esto con los reguladores de protección de datos, incluso donde se han introducido nuevas leyes. Así que toda la idea de que la ley puede salvarnos de nuevas amenazas y nuevos desafíos. Yo puedo decir que mi organización lleva aquí 25, 30 años. Hemos luchado contra agencias, contra los Facebooks y los Google. El problema no ha sido la ley, sino que hay instituciones que vimos, ya sea los tribunales o las autoridades regulatorias, no han sido capaces de decir que van a detener a lo que está en sus caras y que es muy problemático jurídicamente y claramente, en contravención a lo que se espera. Y así que cuando nos piden comentar sobre si debería haber una nueva convención o un nuevo conjunto de leyes o salvaguardas, siempre dudo porque las existentes no se aplican. Los reguladores existentes han sido socavados, y estoy hablando a un público en México, del Reino Unido, regímenes regulatorios en donde los reguladores han sido socavados. Y no son solo esas dos jurisdicciones, por supuesto. Así lo que este momento crítico, y tenemos que el Estado de Derecho cada vez está siendo más socavado, y buscar un nuevo régimen para resolver nuestros problemas, la gente cree que es una distracción. Gracias, muchas gracias, Gus. Por favor, Rafael Yuste,
si nos puede dar su opinión. Rafael, no sé si nos puede escuchar. Ah, era por eso. Rafael, ¿ya está listo? ¿Nos puede escuchar? Sí, sí, sí te escucho. Gracias. Adelante. Gracias, Rafael. Si por favor nos puede dar su primera aseveración sobre este aspecto que hablamos. ¿Ya me escuchan ahora? No hay eco, ¿verdad? Ok. Bueno. Mi nombre es Rafael Yuste. Soy investigador en la Universidad de Columbia y yo estudio cómo funciona el cerebro, cómo experimentamos. Yo me encargo de un laboratorio, estudio la corteza cerebral, que es la parte más grande del cerebro en los mamíferos. Y también represento a un grupo de personas, 25 personas, llamado el Grupo de las Mañanas, porque nos reunimos aquí en el campus de la mañana de la Universidad de Columbia en 2017. Y nuestro grupo propuso nuevos derechos humanos que llamamos neuroderechos o derechos cerebrales para que se añadieran a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nuestro grupo está formado de expertos que provienen de la academia, de la clínica, de la industria tecnológica y también son representantes de las iniciativas del cerebro de los Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea, Australia, Canadá e Israel. Y los neuroderechos que proponemos son necesarios porque la tecnología y en particular la neurotecnología está avanzando muy rápidamente y no está regulada en lo absoluto. Y la neurotecnología puede afectar la esencia de lo que significa ser humano. La neurotecnología son técnicas y métodos y herramientas para registrar la actividad de las neuronas en el cerebro o para cambiar la actividad de las neuronas en el cerebro. Y debido a que el cerebro no es solo otro órgano más, sino que es el órgano que genera a la mente humana, la capacidad de registrar la actividad del cerebro y de cambiar la actividad del cerebro hace que sea posible decodificar la actividad de la mente y cambiar la actividad de la mente. Y los seres humanos nos definimos a nosotros mismos por nuestras capacidades mentales, por nuestras mentes. Así que esta es la primera vez en la historia en que la tecnología puede tener acceso a nuestros procesos mentales. Debido a esto, creemos que el cerebro debe ser protegido con estos nuevos derechos humanos. Y esto es algo nuevo, porque en el pasado esta tecnología no existía. La gente pensaba que era ciencia ficción poder entrar a los procesos cognitivos y mentales de alguien, pero esto no es imposible. Así que los neuroderechos que proponemos son 5. El primero es el derecho a nuestra privacidad mental,
para que los contenidos de nuestra actividad cerebral no puedan ser decodificadas sin nuestro consentimiento. Esto evitará leer la mente y protegerá la privacidad de nuestros pensamientos, sentimientos y recuerdos, e inclusive la privacidad de nuestro subconsciente. El segundo neuroderecho es el derecho a nuestra propia identidad, a nuestro propio yo. Y esto es necesario porque con la neurotecnología uno puede cambiar el sentido de uno mismo. Y no es una sorpresa porque el yo, como todas las capacidades mentales y cognitivas, es generado por el cerebro. Y si puedes cambiar el cerebro, puedes cambiar el yo. Y esto es algo que ya sucede en experimentos con animales y también en algunos casos con pacientes que usan dispositivos neurotecnológicos como terapia para el Parkinson o depresión grave o parálisis debido a accidentes cerebrovasculares. Nuestro tercer neuroderecho es el derecho a nuestra propia voluntad. Eso es libre albedrío, nuestra libertad, proteger nuestra toma de decisiones para que no sea manipulada desde el exterior. Y los humanos siempre han intentado manipularse entre sí, pero hay una gran diferencia entre la manipulación externa a través de los medios, a través de la propaganda y la publicidad, que la manipulación interna que afecta al cerebro. La diferencia es que cuando uno manipula el cerebro, de hecho, está cambiando el procesamiento mental de la persona. Así que la persona va a interpretar esta manipulación no como algo externo a su cuerpo, sino como algo interno. En esencia, estamos tomando control de la toma de decisiones y no es ciencia ficción. Ahora hacemos experimentos con animales. El cuarto neuroderecho tiene que ver con la posibilidad de que la neurotecnología lleve a aumento cognitivo y mental a través de la introducción de interfaces informáticas que conectarán a nuestros cerebros con bases de datos externas y a inteligencia artificial externa, o bien supercomputadoras, o de hecho a todo el Internet del mundo. Cuando eso suceda, y eso va a suceder, los humanos van a ser aumentados mentalmente. Pensamos que en principio esto es bueno, pero debe ser regulado, y el principio universal de la justicia de evitar que la gente sea aumentada mentalmente y gente que no pueda hacerlo. Así que este cuarto neuroderecho es acceso justo al aumento mental y cognitivo, es decir, el neuroaumento. Y el quinto neuroderecho es la protección del sesgo algorítmico. Y esto es importante porque las neurologías se relacionan con la inteligencia artificial. La introducción del algoritmo de inteligencia artificial dentro de nuestro cerebro representa un riesgo de producir un sesgo algorítmico, y hay una gran diferencia entre recibir información del exterior que esté sesgada o poner esa información en el cerebro, porque desde ese momento lo interpretaremos como nuestro propio pensamiento. No lo veremos como un sesgo, sino esto es como son las cosas. Así que estos neuroderechos fueron publicados en un artículo que el Morningside Group publicó en 2017 en el Journal of Nature, y desde entonces hemos estado abogando por los neuroderechos en diferentes partes del mundo, en diferentes países y organismos internacionales. Y para concluir, puedo decirles que ha habido éxitos en la República de Chile, en Sudamérica, en donde el Senado y la Cámara del Parlamento chileno
unánimemente aprobaron una enmienda constitucional que hace que esto sea un derecho humano. En Chile, además de este cambio constitucional, el Senado de la República también aprobó un proyecto de ley de la neuroprotección que incorpora estos 5 neuroderechos en la legislación chilena. Este proyecto de ley está siendo debatido por la Cámara y si la Cámara también lo aprueba, lo cual se espera, se volverá ley. Y también, además de Chile, debo mencionar España. En España, el gobierno de España, el secretario de Estado para Inteligencia Artificial, ha emitido una carta de derechos digitales que cubre todos los derechos del mundo digital, pero también cubre los neuroderechos. De hecho, incorpora estos 5 neuroderechos en su Carta de Derechos Digitales. Esta carta no es vinculatoria jurídicamente, pero se espera que estimule la generación de legislación en el Parlamento de España. Y por último, la ONU también se ha interesado en los neuroderechos. Ayudamos al secretario general de la ONU y su oficina a organizar una reunión en julio pasado en donde se estudió este asunto, la confluencia de la neurotecnología y los derechos humanos. Y si ustedes leyeron el informe que el secretario publicó hace un mes, la Agenda Común de la ONU para los próximos 6 años, verán que hay una parte de la Agenda Común en donde el secretario general habla de los derechos humanos y el hecho de que la Declaración Universal ahora es anticuada, en particular con respecto a cuestiones fronterizas. Y el secretario general, Guterres, menciona la neurotecnología como una de esas cuestiones fronterizas que su oficina deberá abordar en los próximos 6 años de su mandato. Y con esto concluyo y con mucho gusto participaré en la discusión y las preguntas. Muchas gracias, Rafael. Es muy interesante lo que usted dijo, porque probablemente hay una creencia de que nuestros derechos digitales son solo los derechos para las compras, para socializar o para compartir información en estas redes sociales, interactuar con estas aplicaciones de comunicación que tenemos. Pero no, usted se refirió a algo en particular que con lo cual me gustaría iniciar la conversación y mi primera pregunta. Usted dijo que además de esta evolución del marco legislativo sobre las leyes que tenemos, esto también debería incluir el desarrollo de la ética en los derechos digitales. Es muy importante adoptar la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial, como dijo usted. No sé si usted, Gus, nos pueda decir cuál es su experiencia o la experiencia en su país sobre el desarrollo de la ética y marcos legislativos sobre inteligencia artificial. Yo diría, nuestra experiencia al intentar ir en contra de innovación y nuevas oportunidades de negocios u oportunidades en el mercado es la emoción es tanta para que la ley pueda detenerlo. Esa es mi inquietud. Hemos visto el lenguaje de las instituciones, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Es admirable cuando intentamos decir, bueno, estas instituciones deben entender las nuevas innovaciones, pero cuando necesitamos que esas instituciones den un paso atrás o se opongan, no están ahí, no son capaces
no tienen los recursos, no tienen los recursos políticos ni la voluntad para oponerse de la forma que es necesaria. En lugar de ello, quizá esta es la virtud del debate sobre ética. Y ese ejemplo de España que Rafael mencionó, estimular la legislación para los años venideros, esa discusión y deliberaciones constantes que se necesitan, así que no solo caiga en las leyes y que un regulador lo aplique, porque se los garantizo no será así. Ahora, lo que también necesitamos, por lo tanto, es acudir a los innovadores, a las compañías que están desarrollando estos sistemas y decir no, ir directo a los compradores y decirles no deben, porque si estamos dependiendo de las instituciones tradicionales que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, no nos van a salvar. Gracias, Gus. Lorena, ¿cuál es tu experiencia, la experiencia en Ecuador sobre estos avances legislativos a fin de tener marcos legislativos para la inteligencia artificial? Para América Latina el proceso es complejo, porque nosotros, respecto a los derechos digitales... I'm sorry, we can't hear you, Lorena. Una disculpa, Lorena, no la podemos escuchar. No sé si su micrófono esté apagado. No. No está apagado. I don't know if it's me or Daniel. ¿Me escuchas? No te escuchamos. Está prendido el micrófono, no sé qué. Creo que no nos... Tengo incluso eco. Claro. In order we... Bueno, mejor pasaremos con Katitza. Katitza, ¿cuál es tu experiencia sobre el desarrollo de la ética en la inteligencia artificial? No te escuchamos, Katitza. Okay. There you go. Voy a hablar Great. en español. ¿Puedo hablar en español? Sí. Perfect. Adelante. En inglés. Ok, inglés, español. Ok, inglés. Ok, I prefer to focus. Prefiero enfocarme en el derecho internacional de derechos humanos y su aplicación. Creo que esta discusión me recordó a la discusión eterna sobre regulación contra autorregulación. La ética es otra forma de autorregulación y lo hemos estado discutiendo por siempre. Así que creo que la ética es importante, pero no es la base. Como Gus dijo, no van a poner un alto para tener acceso a los datos de nuestro cerebro. Yo quiero que el acceso a mis datos sea privilegiado, como el privilegio entre cliente y abogado. No quiero que la policía tenga acceso a mis datos. No quiero que tengan acceso a mi estado emocional. Así que me preocupa algunos de los principios. No he estudiado los principios para hacer un análisis completo, pero no solo se trata de la integridad, sino también la cuestión de tener acceso a ello, o cuáles son los límites de ese acceso. ¿Vas a compartir mis datos mentales con terceros para producir otros tipos de productos? ¿Cómo va a funcionar eso? Sabemos que los sensores de inteligencia artificial van a recabar muchos de estos datos y la recabación egocéntrica de datos, porque los sensores te van a ver a ti, te van a ver a los ojos y el movimiento, y en el futuro, en lugar de hacer clic con la mano, lo harás con los ojos y entrarás a algún lado con tus ojos o inclusive con el cerebro para usar Internet. Realmente plantea muchas preguntas sobre la intimidad
y no solo la integridad. La integridad es importante, pero no solo se trata de la integridad. Y tengo esas preocupaciones. Eso era todo. Gracias, Katitza. Lorena, ¿ya nos escucha ahora? Tú sí nos escuchas, pero nosotros no te escuchamos. Yo a ustedes perfecto. De acuerdo. ¿Ahí puedo ya hablar? No, seguimos sin escucharte, Lorena. Sé que tú sí nos escuchas, pero nosotros a ti no. ¿Y ahora? Daniel, en lo que se soluciona esto, I'm going to go with Rafael. Ahora pasaré con Rafael. Rafael, con lo que Katitza dice sobre los biométricos, que demos clic con nuestros ojos o con la cara. ¿Cuáles cree que son los principales desafíos de los que deberíamos hablar en cuanto a los biométricos? ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí. No soy experto en datos biométricos, pero mi opinión es que con los datos biométricos, como con la tecnología actual que haya sido desplegada a escala masiva en el mundo, quizás sea demasiado tarde de regular. En el sentido de que ya se utiliza y siempre es muy difícil, una vez que las cosas ya están allá afuera, controlarlas. Así que eso es imposible. Está este dilema cuando una nueva tecnología se inventa. Realmente no sabemos para qué servirá o si tendrá efectos negativos, pero es muy fácil de regular. Al mismo tiempo, una vez que una tecnología se desarrolla y se despliega en todo el mundo, conocen muy bien lo que es bueno y malo para todos y es muy difícil de regular. Así que puedo imaginarme que hay buenos esfuerzos como el GDPR, que intenta regular la privacidad de datos, pero siempre es como tratar de parchar un problema que hemos creado. Con los datos biométricos presumo que va a ser algo similar, pero no soy experto. Por ello nos concentramos en tratar de dar directivas éticas y directivas de derechos humanos para la neurotecnología, porque la neurotecnología aún no ha llegado al mercado de manera masiva. Hay algunos productos, pero aún no es muy familiar, no, la gente no está muy familiarizada con ello todavía. Muchas gracias, Rafael. Gus, ¿cuál es tu opinión sobre los principales desafíos que enfrentan los países en cuanto a los datos biométricos? ¿Me escuchan? Por favor, digan que me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, excelente. Bueno, la dirección de esta conversación es donde debemos estar, precisamente porque los datos biométricos en algún momento eran tan nuevos y ahora con la neurociencia, cuando los biométricos eran nuevos, era inimaginable que estuvieran por doquier. Y en 10 años estaban por doquier, pero no debido a que el mercado lo propagó o porque fuera una gran idea, sino porque los gobiernos, después del 11 de septiembre, lo exigieron para combatir el terrorismo, lo integraron en nuestra infraestructura existente de pasaportes y sistemas de identificaciones. Luego miles de compañías decidieron innovar y se apresuran para ir al mercado. Así es como estas tecnologías están disponibles. Y todo esto sucedió cuando ya teníamos una declaración universal. Ya teníamos la Cuarta Enmienda en los Estados Unidos. Ya teníamos un marco de protección de datos en Europa y en la mayoría de los países del mundo. La ley no interviene cuando los gobiernos y las compañías deciden que quieren innovar y que quieren desplegar.
Y para controlar esa marea se requiere mucho más que la ley, los tribunales. Y debo decir una y otra vez, necesitamos un estudio de la falta de acción regulatoria sobre todo esto y decir cómo podemos evitar que esto suceda de nuevo con las tecnologías que el profesor Juste mencionó. ¿Por qué pensamos que esta vez era diferente cuando pensamos que Big Data iba a ser diferente hace 10 años y no fue así? La inteligencia artificial ahora, ¿qué va a hacer que sea diferente? Volveremos a una conferencia a México en 10 años y decimos, bueno, fallamos en inteligencia artificial, en neuroprivacidad, Big Data, pero queremos hacerlo bien la próxima vez. Gracias, Gus. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Si pensamos que esto va a ser diferente, si la ley siempre está rezagada de la realidad, yo creo que con los derechos digitales, tecnología y la inteligencia artificial, estamos muy rezagados. Así que es importante tener esto en consideración. Creo que ya tenemos audio, Lorena, entonces quiero saber qué piensas tú sobre toda esta perspectiva de la biometría y también sobre la regulación sobre inteligencia artificial. Yes, can you hear me now? No, Daniel, seguimos sin escuchar a Lorena. Lorena, ¿Ahí me say something? escuchan? ¿Aló? Right ¿Me now. oyen? Right. Qué bueno. Ok, es verdad todo lo que he dicho hoy. La realidad no pasa. Big Data, inteligencia artificial, neuroderechos, nos demuestran, no, sí me oyen ya. Nos demuestran que el derecho no está yendo al mismo ritmo y que depende de la institucionalidad y de las estructuras democráticas. El Ecuador es prueba de ello. Tenía consagrado el derecho constitucional a la protección de datos personales en el 2008 y recién en el 2021 logramos tener una ley de protección de datos personales. Es decir, han pasado más de 18 años para que podamos asentar la regulación en una ley que la vuelva practicable un derecho que ya estaba consagrado constitucionalmente. Si al mismo tiempo vemos lo que pasa en Latinoamérica, países que no tienen regulación, que no tienen derecho a la protección de datos personales a nivel constitucional, otros que tienen solo derecho a la intimidad y que ni siquiera tienen pensado cómo regular privacidad. I'm sorry, Lorena. Estamos volviendo a tener problemas. Daniel nos comenta incluso la persona que nos está haciendo favor de... No, sí, no se puede escuchar a Lorena, su voz va y viene y por lo pronto no se puede hacer la traducción. Difícil o raro lo que te voy a pedir, pero si en el chat puedes escribir tu participación, a lo mejor yo puedo leerla y así podemos tener tu punto de vista. Si tú la puedes escribir aquí en el chat y entonces yo puedo irla leyendo, incluso la comento en inglés. What we're going to do, if you're okay with this, as we... Vamos a hacer, si están de acuerdo, ya que tenemos problemas con el audio de Lorena, es que ella va a anotar la respuesta a las preguntas. Yo las voy a estar traduciendo y leyéndolas para que esto sea un poquito más eficiente. Lorena dice que en Ecuador, en 2008, aprobaron el derecho en la Constitución a proteger la biometría. Pero en 2021, este año, sí,
Este año en esta ley ya se aprobó el derecho y la regulación sobre la biometría. Entonces ya tienen en su constitución esto, pero la ley secundaria aún no se ha podido implementar, o apenas se ha podido implementar. Ella también dice que este es un problema muy común en América Latina y que en algunos países hacen las modificaciones constitucionales, pero las leyes secundarias se retrasan, se tardan antes de poderse aplicar. Entonces, en América Latina podemos tener este tipo de leyes y entonces la aplicación se vuelve un poquito más difícil. También está diciendo que esta práctica de la persona, de un individuo, no es una realidad, porque aunque esté en la Constitución, no es una realidad, porque hay estos problemas para implementar las modificaciones. Lorena nos dice también que en Ecuador esto ha sido un problema porque no puedes tener la protección de la integridad o una protección completa. Y también dice algo muy interesante que puede ser la siguiente pregunta para todos. ¿Qué sucede con la transferencia de datos? Porque con esta pandemia todos nos subimos al tren de tecnología y decidimos comprar todo en el Internet, tener estudios, nuestro trabajo, todo es ya con tecnologías digitales. Pero, ¿qué sucede con esa transferencia? Porque hay algunos países europeos, por ejemplo, que tienen estas regulaciones referentes a la transferencia de datos internacionales. Y hay otros países como Estados Unidos, en América Latina y México, en donde tenemos que tomar en cuenta toda esta regulación internacional sobre transferencia de datos. Estas tecnologías digitales están transformando la forma como se ven nuestros derechos, sobre todo la libertad de expresión, el acceso a la información. Entonces sí, se requiere protección, pero ¿qué acciones piensan ustedes que podemos tomar en cuenta al hablar de los profesionales de la privacidad? Por ejemplo, si ustedes son los que van a estar viendo la implementación de todos estos temas sobre cómo las tecnologías digitales transforman la forma como se consideran nuestros derechos, ¿qué creen que se va a tener que hacer? Primero le doy la palabra a Gus. La transferencia de datos personales transfronteriza ha llevado a una discusión constante simplemente porque unos cuantos países grandes se han negado a implementar una ley para proteger los datos. No tienen salvaguardas y no quieren. Y cuando las tienen, esas salvaguardas discriminan en contra de los no residentes. Eso es lo que está roto. Eso es el sistema que está roto. El hecho de que no pudimos arreglar ese problema en los últimos 30 años, eso es vergonzoso. Y lo sabemos. Es Estados Unidos, y sabemos que en el futuro no es solo en Estados Unidos, también hay que ver a China. El problema de transferencia de datos y flujo de datos se va a volver aún más confuso porque ya hemos descubierto lo que la Unión Europea, esa batalla artificial entre Unión Europea y luego Estados Unidos, que lleva 20 años, y luego cuando se preocuparon de que las agencias de inteligencia norteamericanas tuvieran acceso a datos de no
americanos que estaban en Estados Unidos y las agencias europeas tenían un gran acceso con muchos reglamentos. Fuimos a juicio incluso. Fue muy difícil, pero el problema no es solo el problema transfronterizo, sino leyes débiles a nivel doméstico e internacional por los mismos gobiernos que han estado promoviendo la globalización durante décadas. Yo no entiendo cómo hay estos huecos durante estos 30 años. Se han creado todos estos huecos regulatorios y aún no logramos arreglarlo. Muchísimas gracias. Gus, ahora vamos con Rafael. Rafael, ¿qué piensa usted sobre esta transferencia internacional de información transfronteriza y todos los desafíos, como los profesionales de privacidad, qué desafíos se enfrentan para proteger que esa información se cuide y no sea violada? El problema con la tecnología y la privacidad es tan enorme que necesitamos abordar todas las posibles soluciones, todas las que podamos. He oído comentarios sobre la industria autorregulándose, pero como hemos visto en las redes sociales y en el Internet, eso no se va a dar, a menos que haya una razón muy seria para que ellos asuman ese deber. Estamos un poco más optimistas sobre el poder de organizaciones internacionales como Naciones Unidas y otros. Y yo diría, un ejemplo es, por ejemplo, la regulación de la energía atómica, el comité, la Convención en contra de tortura, y también el acuerdo sobre armas químicas. Todos estos son ejemplos de lo que hemos visto en los últimos años, y Naciones Unidas ha desempeñado un papel muy significativo en todo eso, por lo menos regulando y controlando el uso de esos tipos de tecnología que he mencionado. Ahora, en el caso de la privacidad de datos, puesto que hay tantos actores como China que no forman parte de esta misma discusión que estamos teniendo en el occidente, me parece más apropiado utilizar a Naciones Unidas y organizaciones internacionales como herramientas, porque no todos en el mundo están de acuerdo con derechos humanos. Solamente 130 países son signatarios de la convención. Hay muchos países que no están de acuerdo con todo el tema, incluyendo a China, pero no debemos reducir el poder de este enfoque en derechos humanos. Entonces, si hubiera una convención para proteger la privacidad de datos, esto podría llevar a emitir ciertas recomendaciones. Tal vez varios países las van a violar, pero se les podría sancionar. Serían sujetos a sanciones, como fue el caso de la Convención de Energía Atómica. Es una manera de pensar en cómo resolver este tipo de problemas. El lograr que la industria se autorregule pero necesitas a Naciones Unidas. Vean lo que pasó en Chile. Entonces, también hay algunos casos en donde sí puede haber una autorregulación. Muchísimas gracias. Katitza, te doy la palabra ahora sobre la biometría y toda esta interacción con la protección de nuestros derechos. Hablando de las tecnologías, quiero decirle a nuestro público que si ustedes entre el público hay preguntas, por favor, díganos.
Es importante que tengan ustedes esta interacción con los miembros del panel. Entonces, por favor, no duden. Si tienen preguntas, plantéelas para que las podamos plantear a nuestros panelistas. Gracias, Katitza. Hay un comentario que quiero hacer en el contexto de la biometría y sobre todo en el contexto de el reconocimiento facial. La tecnología puede regular nuestras vidas, pero también es intrusa en nuestras vidas. Cada vez que la tecnología es utilizada por los gobiernos, nosotros debemos plantear preguntas difíciles. ¿Cuáles son los beneficios y los costos? Y si alguien va a adoptar esto, ¿realmente nos va a hacer más seguros? Una sociedad democrática necesita un público informado, pero lamentablemente en la biometría hay muy poca información sobre qué están adquiriendo los gobiernos y cómo podemos participar en ese proceso. Es por eso que yo pienso que el público debe siempre ser notificado y tener la oportunidad de hacer sus comentarios de manera pública cada vez que una agencia gubernamental quiere adquirir una tecnología de vigilancia, por ejemplo, el reconocimiento facial. Y también debe haber una política y poder reportar en línea si la tecnología tiene un impacto tremendo en segmentos marginalizados de la comunidad. Pero sí hay algo que pensamos que no se puede regular de manera responsable. Si se llama a terminar el uso de vigilancia facial por el gobierno. Me refiero a estos sistemas de reconocimiento facial que usan agencias gubernamentales para verificar identidades utilizando los rostros. Se puede usar para identificar a gente en fotografías, videos o en tiempo real. El reconocimiento facial es muy malo en reconocer realmente a mujeres o a las minorías étnicas, pero incluso con todas estas imprecisiones, para los jóvenes sobre todo, este sistema no funciona, pero básicamente están pisoteando nuestros derechos. Entonces se recomiende que estas prácticas sean más racionales y también las bases de datos, cuando aprenden a alguien, detienen a alguien, esto muchas veces se utiliza para los transgéneros o para mujeres y acaban mostrando a personas inocentes de otra manera. Es decir, el efecto es muy negativo, pero una de las cosas que más me asusta es el número de bases de datos y la posibilidad de tener nuestro rostro en una de ellas. Y no son seguras. Recuerden que si hay una violación de seguridad, yo puedo cambiar mi licencia de conducir, mi pasaporte, y las personas pueden también cambiar sus rostros. Entonces, los que defienden la vigilancia facial dicen que no hay un derecho a la privacidad en espacios públicos. Nosotros no estamos de acuerdo. Ese derecho no lo damos simplemente al entrar en un espacio. A veces, esto también muchas veces, el derecho a una libertad de expresión, como en protestas, por ejemplo, o en conversaciones privadas, o en discursos anónimos, el obtener noticias de ciertas fuentes, todo eso
expresa una asociación, una actividad que depende de la libertad de no ser vigilado, porque nosotros vemos que esta es una tendencia. Y en los últimos 2 años, las agencias que trabajan en el cumplimiento de la ley en Estados Unidos han usado el reconocimiento facial, por ejemplo, en Black Lives Matter, y también usan tecnología para ver a los que están en protestas. Esto lo hemos visto en Colombia. Entonces, este uso de tecnología por parte del gobierno de esa manera es negativo. Muy interesante lo que estás diciendo, lo que estás presentando sobre este reconocimiento facial. Es un punto que hay que tomar en cuenta. Ahora quisiera pasar con Lorena. No sé si Lorena puede decir algo para saber si el audio ya está funcionando o no. Y si no está bien, entonces... Ok. Lo logramos. Bueno, efectivamente, todo lo que han dicho son ejemplos de que hay que entender que los seres humanos ahora tenemos manifestación digital y que tenemos un respeto por nuestra dignidad digital. Eso ayuda a concebir que esto es un derecho humano y es un derecho a la protección de este ser humano digital. Somos seres humanos digitales. De allí que se pueden desarrollar neuroderechos, protección de datos personales, elementos de protección para manejar inteligencia artificial y biometría. Pero en eso es que no estamos de acuerdo. En conceptualizar que esto es un derecho y un derecho humano. Hay 2 modelos en el mundo. Uno que es el estándar más alto y que pone a la persona en el centro. Y otro que simplemente visualiza a la persona desde el punto de vista de la privacidad o de la intimidad. Y entonces solo lo que me llegue a afectar es posible de reclamar. Ese modelo reactivo es el que está en crisis. Porque ya no puede ser solo el hecho de que si afecta de alguna manera a la tecnología, a un caso de individuo específico, ese individuo tenga que... La balanza tiene que estar del otro lado. Es la empresa, es la entidad, es el Estado el que tiene que demostrar que lo que hace no afecta a las personas. Y eso es poner a la persona en el centro. Si no hacemos eso, seguimos prolongando el problema, ya sea con inteligencia artificial, con Big Data o con lo que sea. Ese cambio de mentalidad se tiene que producir con lo que señaló el doctor Just, con un convenio internacional que muy probablemente solo van a estar aprobados por 130 países, pero que al menos establezca un estándar mundial en el que esto se concibe como la nueva generación de derechos fundamentales. Si no logramos eso, pasará lo que dijo Gus, otros 30 años en lo que esto se sigue tratando como un problema de regulación local, de autorregulación, de ética o simplemente de negocios y de contratos. Thank you very much, Lorena. Gracias Lorena. Gracias. Lorena escribió aquí en el chat que los ejemplos son muy importantes, sobre todo esta regulación
y seguridad de información y el reconocimiento de estos derechos fundamentales sobre la dignidad humana. Entonces es muy importante reconocer que no hay equidad en el mundo sobre estos modelos que reconocen la protección de datos y otros que solo se limitan a la seguridad de la información. Cuando estamos hablando de un solo individuo. Ahora, cuando hablamos de la discriminación y esta regulación, permítanme ahora ver el otro lado de la moneda. Si somos individuos, ¿cómo podemos saber si nuestros derechos digitales están siendo respetados? Si yo soy una persona común y corriente y quisiera yo saber si mis derechos digitales están siendo respetados, ¿qué tengo que hacer para averiguar eso? Comienzo contigo, Rafael. Porque estamos hablando solamente de la regulación de entidades, de empresas, pero cuando hablamos de los individuos, ¿cómo pueden ellos averiguar, saber si sus derechos digitales están siendo respetados? Los ciudadanos, los consumidores, van a tener que confiar en las instituciones públicas de la misma manera como cuando compran una aspirina. Ellos tienen que confiar que esa aspirina no los va a matar. Y la razón por la cual eso sucede en cuanto a estos dispositivos médicos es porque hay una organización nacional que puede ser el Instituto de Salud Pública o la FDA en Estados Unidos. Cada país tiene su propia agencia y ellos son los que vigilan lo que está sucediendo para el público y regulan lo que se puede vender, controlan los efectos secundarios o los efectos negativos de estos productos. Entonces, cuando hablamos de estoy hablando ahorita de la neurotecnología, no toda la tecnología, pero en la neurotecnología, la solución ha sido eso es lo que se ha integrado a la ley en Chile. El Instituto Nacional de Salud Pública va a tener el registro de todos los medicamentos que se van a vender en Chile, van a estudiar su aplicación, los van a aprobar o no, y las empresas que los producen van a ser responsables legalmente por el mal uso de ellos. Digamos que utilizas algo para recuperarte y luego eso se va a otro uso. La empresa que lo produce va a ser responsable. Y no la persona que lo vende en sí. Entonces, queremos importar este modelo médico que prevalece a las tecnologías digitales, en el caso de la neurotecnología sobre todo. Y me parece que en la industria médica hay reglamentación que data desde hace 2000 años del el juramento hipocrático y que impiden los desastres y han servido de lineamiento. Y esto lo hemos visto en la historia. Algunos desastres que han sucedido. Entonces sí, aprendemos de nuestros errores. Entonces con la neurotecnología, en vez de empezar que se dé un desastre y luego llegar a la regulación, podemos actuar de manera más proactiva. La solución sería crear nuevos organismos a nivel estatal que sean el equivalente de la FDA o equivalente al Instituto de Salud Pública en distintos países de América Latina. Y claro, tendrán financiamiento y la responsabilidad de vigilar los productos para el público, aprobarlos o no aprobarlos.
y también ver si hay algunas responsabilidades negativas. Muchísimas gracias, esto es muy interesante. Esa analogía que estableciste con estas soluciones sobre asuntos de salud. Esto me interesó mucho. Yo soy abogada y he trabajado con ingenieros en un despacho hablando sobre la seguridad de información. Y siempre dicen, hay que tratar de ver algo del mundo físico y pasarlo al digital, y así se puede encontrar una solución. Es una manera de resolver esto. No sé si Gus, Katicia, Lorena quisieran comentar esto último. A ver, Gus, primero. Me encanta la idea de tomar esta regulación sobre los dispositivos o médicos o medicamentos y aplicarlo a otras áreas. Pero hay algo difícil. La industria tecnológica es experta en darle la vuelta a esto, en circundarlo. Entonces, yo he estado buscando lo que es reconocimiento de movimiento y es similar a la tecnología que han mencionado. Pero se hace mediante los datos y se hace de manera remota. Y aunque ellos dicen que es precisa, no es nada precisa. Tiene que ver con una ciencia fallida. Es como los primeros días del reconocimiento facial, reconocer la orientación sexual, el estado de ánimo. No se detienen en nada. Entonces, si los obligamos a ser honestos y claros sobre las fuentes de los datos y la validez científica de lo que pretenden hacer, sería una discusión mucho más progresista y no tener países que están diciendo que lo que venden es perfecto y cuando nos damos cuenta de lo que están haciendo dicen, bueno, ahora ya es un poquito mejor. Siempre están evadiendo la responsabilidad. Y luego hay muchas más empresas ahora que están construyendo e innovando en el mercado y eso es lo que estamos viendo. Qué pena que estamos viendo esto del reconocimiento facial. Eso como el futuro, me parece lamentable. Muchísimas gracias, Cas. Bueno, es correcto. Es cierto que muchas de estas no son 100% seguras. Si a mí me da influenza o tengo una gripe, tal vez mis ojos se van a ver distintos, mi cara se va a ver distinta. Katicia, no sé si tienes algún comentario sobre estas cosas. ¿Cómo puedo saber si mis derechos están siendo violados? Ha habido tantas ideas a las que quiero reaccionar. Estoy un poco preocupada sobre introducir el concepto de neuroderechos sin tener una discusión más amplia de cómo funciona la tecnología y en cuál contexto inicia esta iniciativa de neuroderechos. Ahora, lo que yo escuché es que la iniciativa está en el contexto de lo que llamamos realidad virtual o realidad aumentada, que recaba no solo datos biométricos, ni datos fisiológicos, no solo nuestras acciones voluntarias, sino también datos anatómicos y conductuales que divulgamos de manera involuntaria, como cuántas veces cierro los ojos, a veces yo controlo cuando cierro los ojos y a veces no. Y eso va a divulgar, por ejemplo, si estoy viendo a alguna persona o una cosa durante mucho tiempo. Y es como un botón de like de Facebook o me gusta con esteroides. Así que me parece que es muy importante hacer una pausa y entender qué son estos neuroderechos y cuáles deben ser los límites, no solo de nuestros derechos, sino los límites
que deben existir en el procesamiento de este tipo de datos, si los hubiere. Esta es tecnología emergente y necesita mucha discusión sobre el tema. Debemos hablar no solo de lo que podemos predecir o a qué grado, como el profesor Yuste dijo, sino a qué grado es posible. Y también hablar si debemos hacer algunas de estas correlaciones en lo absoluto. La Unión Europea está trabajando en esta regulación que está muy relacionado con esto. Y yo me pregunto cómo es que la regulación de la Unión Europea se relaciona con esta iniciativa de neuroderechos. Si necesitamos algo más amplio o algo más dirigido. Esto es un tema muy amplio que requiere muchas discusiones y con poco tiempo. Me lamento que no podamos ahondar en ello. Pero en lo que se refiere a la pregunta de cómo sé si mis derechos han sido respetados, esta es una pregunta muy capciosa. Por ejemplo, una de las obligaciones de las compañías, o queremos que las compañías publiquen una evaluación de impacto a derechos humanos, esos documentos no son públicos, así que no hay manera de saber si una nueva iniciativa como la nueva innovación va a cumplir con tales normas. Necesitamos más participación con respecto al procesamiento de datos o evaluación de impacto de protección de datos. Esos son procesos que implican riesgos. El artículo 14 del GDPR es más débil. Al consultar con terceros, organizaciones de usuarios, las compañías deben hacer más y publicar estas evaluaciones de impactos a derechos humanos. Deben hacerlo público. ¿Qué más? Bueno, creo que es difícil saber si no hay transparencia. Necesitamos más aplicación de la ley, más detalles sobre las soluciones de aplicación de la ley en lo que se refiere a las compañías. A veces las resoluciones no son tan profundas dependiendo del país. O, por ejemplo, ciertas prácticas son discriminatorias. ¿Qué más? Creo que necesitamos más transparencia, más aplicación de la ley, más participación de la sociedad civil en la evaluación de riesgos y evaluaciones de impacto a los derechos humanos cuando usamos inteligencia artificial y este tipo de tecnología. Y también tener una discusión sobre si debe hacerse una correlación o no, si debemos hacerlo o no. Este es un proceso muy nuevo y me gustaría que realmente entendamos las nuevas tecnologías y cómo eso tendrá un impacto en el futuro del procesamiento de nuestros datos personales. Me parece que esta es una nueva lucha relacionada con la realidad aumentada y la realidad virtual, ya sea que se llame neuroderechos o datos biométricos o alguna correlación de nuestra divulgación voluntaria o involuntaria de datos. Eso es todo. Gracias, Katitza. Lorena, ya que estás de vuelta. Hay una necesidad de construir una cultura de protección. Al igual que se empezó a hablar de la igualdad de las mujeres, un proceso de concientización, de sensibilización, de educación, de formación y de capacitación, en el que todos los actores confluyen o contribuyen desde sus espacios para crear sociedades igualitarias. De la misma manera tenemos que trabajar sobre protección de datos personales. Hay que sensibilizar, concientizar, educar niños, niñas y adolescentes, formar profesionales especializados, porque no hay suficiente. Prueba de ellos es que ni siquiera ONGs suficientes para proteger derechos digitales existen.
No hay profesionales especializados ni en seguridad, ni en ciberseguridad, ni en derechos digitales. Y finalmente, las acciones del Estado, de las empresas, de la academia, de las organizaciones que tienen que incidir en este proceso de formación de la sociedad completa. Si no hay eso, no hay conciencia de que tengo derechos, menos aún puedo reclamar si algo no me cuadra o está bien. Y el tema es que si depositamos todo eso únicamente en las autoridades, estamos perdiendo nuestras libertades porque no estamos ejerciendo. En consecuencia, esto tiene que ser un trabajo integral de la sociedad completa, que no es fácil, pero ya tenemos en otras áreas y que se pueden replicar en esto. Gracias. Gracias, Lorena. Me parece muy importante lo que dice. Debemos reeducar. Necesitamos regresar a lo básico. Poner los pies sobre la tierra y establecer qué es importante, los principios, y establecer aquello que no puede ser negociado. Ahora quiero pasar a la parte final. Y otro jugador en este juego de los derechos digitales son las autoridades. ¿Qué pasa con los gobiernos? Estábamos hablando de entidades, empresas, individuos que protegen sus derechos digitales, pero ¿qué pasa con los gobiernos? Hay algunos gobiernos que obviamente quieren usar esta información para otros efectos o también tener mucha más información de la que se requiere. No recuerdo si fue Rafael quien habló del caso de China. China tiene algunas especificaciones sobre datos biométricos y el uso de los mismos. Ahora, ¿cuál es el papel del gobierno en todo esto? Necesitamos tener un equilibrio entre la protección de nuestra privacidad y datos personales y siempre ser respetuosos con ello, pero también el gobierno dice que necesita la información para hacer A, B o C o por seguridad nacional. ¿Cuál es su opinión sobre el papel de los gobiernos en la protección de nuestros derechos digitales? Voy a comenzar con Katitza, si les parece bien. El papel de las autoridades de protección de datos, muy bien. Creo que deben ser independientes e imparciales y deben tener atributos de aplicación de la ley y también un presupuesto. Me gustaría verlos incluso más comprometidos con su obligación en la protección de datos. Hay muchas negociaciones, como dije en la mañana, con las autoridades en el contexto de aplicación de la ley. México sí tiene una ley para la protección de datos personales en el contexto de aplicación de la ley y sabemos que algunos países han exentado a la policía de sus leyes de protección de datos. En Estados Unidos no protegen la privacidad de los extranjeros, pero yo creo que tener estas discusiones y estos acuerdos multilaterales y las normas que ya tenemos que son fuertes se deben replicar para que no terminen siendo socavadas por estos acuerdos internacionales. Tengo preocupación. No todo es blanco y negro. Tenemos 13 principios para explicar cómo el derecho de derechos humanos internacionales se aplica. No estaremos redactando esta ley, sino solamente estamos explicándolo y lo hicimos mapeando todos los casos
de los tribunales de derechos humanos, mapeando las opiniones del Comité de Derechos Humanos, mapeando las opiniones de relatores especiales, comentarios del Consejo de Derechos Humanos, entre otros, para justificar estos principios, estos 13 principios. Pero no estamos tratando de reescribirlos. La tendencia que veo a nivel internacional es tratar de usar la necesidad de aprobar leyes o salvaguardas de derechos humanos para socavar lo que ya tenemos en muchos países. Es como una ley para la protección de derechos humanos, y eso lo vemos en ciberdelitos, en el segundo protocolo adicional. Lo hemos visto, bueno, eso no lo hemos visto en la ONU, pero empieza en enero, pero algo así va a salir. El segundo protocolo adicional a otros protocolos. Lo vemos en el conjunto de principios de la OCDE. Que están bajo evaluación sobre salvaguardas en el acceso de las autoridades a los datos. Esa es mi meta para las autoridades de protección de datos, participar en estas conversaciones, en tratados internacionales, hablar en el Congreso. Por favor, participen también. Se trata de la aplicación de ley, pero también protección de datos en el contexto de la policía, recabación y uso de datos personales, y tratar de asegurar que las normas no sean socavadas en dichos procesos. Eso es todo. Muchas gracias, Gus. ¿Cuál es tu opinión sobre cuestiones de la autoridad? Katiza ya dijo todo lo que debía decirse sobre protección de datos y las autoridades de protección de datos. No lo voy a repetir. No peleamos por años para tener leyes en todo el mundo para que las autoridades de protección de datos sean conservadoras. Simplemente es avergonzante que todos nuestros esfuerzos y los reguladores estén tan confinados. Y solo quiero decir, las tecnologías de vigilancia, ya sea neurotecnología, reconocimiento facial, inteligencia artificial, no cayó del cielo y cayó en algún lado. No cayó del laboratorio y acabó en una frontera. Los gobiernos son aquellos que crean los mercados para que estas compañías vendan a gran escala. Así que hoy, por ejemplo, en Europa, lanzamos una queja, no a un regulador de privacidad porque sería inútil. Presentamos una queja porque estamos viendo la propagación de tecnologías de vigilancia en todo el mundo, en países que no pueden permitirse esta tecnología de vigilancia. ¿Cómo la compran? Obtienen dinero de la Unión Europea para sus fronteras, o porque están aterrados de los migrantes, envían dinero y capacidades y tecnología de vigilancia a otros gobiernos que no tienen salvaguardas. El punto de Lorena fue fantástico sobre el papel de la sociedad civil, y de repente todo eso ha sido socavado por la Unión Europea, o puede ser dinero chino o dinero estadounidense para patrocinar la propagación de tecnologías de vigilancia. Así que los gobiernos crean los mercados, crean las oportunidades e inclusive financian el despliegue de estas cosas. Y lo único que podemos hacer es ver a la Autoridad de Protección de Datos o ver a los tribunales que dicen, bueno, no es nuestra jurisdicción, y esperar que la ONU haga algo, y simplemente no funciona. Gracias, Gus. Está bien, gracias. Rafael, ¿qué opina al respecto sobre las autoridades? Bueno, primero quiero responderle a Katiza. Hay mucha información sobre los neuroderechos y la neurotecnología. La insto a que vea la página web que puse en el chat, y también vea el artículo publicado y los documentos generados por organizaciones internacionales como la UNESCO, la OCDE y más recientemente la declaración del secretario general de la
ONU. Y esto es totalmente diferente a la inteligencia artificial. El documento de inteligencia europeo no tiene que ver con la tecnología. De hecho, estuvimos en Bruselas hace 2 años hablando con 2 de las oficinas de los comisionados para la tecnología y la salud. Y también hablamos con un grupo que generó el GDPR. Y están pensando en la neurotecnología, pero realmente no lo han incorporado en su esquema de trabajo. Así que esto es un nuevo desafío. Y repito, de acuerdo con mis comentarios de antes, es nuestra responsabilidad estar en alerta antes de que sea demasiado tarde, como pasó con otras tecnologías. En términos de su pregunta sobre el papel de los estados, creo que el caso de Chile demuestra que puede ser un socio crítico en este debate. Los estados individuales que actúan por sí mismos sin el apoyo del resto del mundo pueden redactar leyes. Mucho de lo que pasó en Chile son conceptos como la neurotecnología, interfaces informáticas, cerebrales, privacidad mental. Esto se hizo por primera vez en la historia y esto es algo que es muy alentador y me parece que mi espíritu tiene que ver con el viejo dicho de piensa globalmente, actúa localmente, para poder tener todas estas cuestiones globales en mente, como la privacidad, aumento mental, dignidad. Y deseo que esto se aplique a nivel global, pero es algo que debemos hacer en nuestros propios países y ahí también podemos mover la brújula. A veces las cosas, estos esfuerzos locales inspiran otros esfuerzos. El caso de Chile ha inspirado a la Organización de Estados Americanos para aprobar una resolución unánime para considerar la neurotecnología como una prioridad principal de derechos humanos para la siguiente cumbre. Ahí lo tienen. Chile ha traído esto a todo el continente, incluyendo a Estados Unidos, porque es parte de la OEA. Así que eso será parte del debate en la próxima cumbre de la OEA. Me parece que es un ejemplo de cómo podemos hacer que los países se unan a través de la incidencia y el trabajo duro y con coaliciones podemos cambiar las cosas. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante. Lorena, ¿qué opina sobre el papel de las autoridades? Espero que sí se me oiga. Perfecto. De protección de datos personales y autoridades se ha dicho. Solo añadiría la necesidad de establecer un organismo mundial que las aglutine, las organice, las armonice y les permita trabajar en conjunto. Sobre todo porque tienen que aprender a hacer persecución de las transgresiones internacionales. Si es que efectivamente logran perseguir lo que se está produciendo en distintos países para evitar datos personales afectados por un individuo simultáneamente, se puede entonces hablar de una protección integral. Asimismo, creo que es importante golpear a los organismos jurisdiccionales internacionales, cortes interamericas de derechos humanos, corte de derechos europeos, cortes de derechos asiáticos, etcétera, porque solo si construimos una jurisprudencia internacional que reconozca esto como derecho fundamental, damos todo el andamiaje jurídico que permita soportar un modelo de derecho fundamental de protección de datos personales. No estamos usando
las herramientas que nos permiten dar el salto en un bien neutral. Y eso es un estado de déficit de la falta de organización interna de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Gracias, Lorena. Voy a empezar con usted como conclusiones finales, mensajes finales que cada uno quiera expresar a nuestro público. Cualesquier conclusiones, consejos prácticos o comentarios finales. Comenzaré con usted, Lorena Naranjo. Muchas gracias por su paciencia con estos problemas técnicos. Lorena. A ustedes. Creo que esto nos sirve para renovar el compromiso. Todos, desde cada uno de los espacios que hemos hecho, academia, estudios jurídicos, sociedad civil, tenemos que seguir trabajando para que esto se convierta en un derecho fundamental y que los derechos digitales tengan su propia carta y su propio reconocimiento a nivel jurisprudencial, a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel de convenios internacionales. Y eso tiene que estar ahora en el debate de todos los foros, para que efectivamente inteligencia artificial y data, neuroderechos estén dentro de este marco de protección que visualice a la persona como el centro. Nosotros somos los que debemos estar protegidos respecto de la tecnología. No es el uso de la tecnología como un fin, sino el fin es el desarrollo y la protección del ser humano. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Gus, tus comentarios finales, posturas finales, conclusiones de este panel. Quiero terminar con una nota positiva. Simplemente siento que estuve diciendo que están pasando muchas cosas malas en el mundo, pero creo que la realidad es que nunca hemos tenido tantos recursos, tantos amigos alrededor de nosotros. Nunca habíamos tenido una sociedad tan informada y un discurso tan sofisticado, y estamos en un muy buen lugar para hacer esto mejor. Ahora, mi duda es, estamos en un buen lugar, pero aún así las instituciones que necesitamos nunca han sido más frágiles. Los tribunales, la ley, los derechos humanos como concepto, las instituciones de derechos humanos y, desafortunadamente, a pesar de mi decepción, las autoridades de protección de datos. Este es un momento en que podemos decir, todo está de nuestro lado. La gente está de nuestro lado. Los debates están de nuestro lado. Las películas están de nuestro lado. Los innovadores cada vez están más de nuestro lado. Así que podemos aprovechar este momento y hacer algo positivo. Y me encantó la manera en que Lorena y Rafael y Katitza siguen volviendo a la idea de que no solo esta noción de derechos humanos o inclusive derechos constitucionales o organismos internacionales, pero también volvemos a cuestiones de la dignidad, autonomía y los atributos de regulación. Si podemos hablar esos lenguajes, podemos llegar a mucha más gente y realmente producir un cambio. Gracias, muchas gracias, Gus. Rafael, sus conclusiones finales, comentarios finales. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, correcto. Creo que mi aseveración final es darle al público el mensaje de que la tecnología es buena, de que esto es fantástico lo que está pasando con la tecnología, con las tecnologías digitales y las neurotecnologías. Las tecnologías son la manera en que los humanos se vuelven una especie mejor y
experimentan un progreso. Esto comenzó con el fuego y ahora son las tecnologías digitales y la neurociencia. Así que pudimos haberle dado la impresión a algunas personas de que deben estar preocupados o asustados por el futuro, pero es lo contrario. Yo creo que el futuro debe continuar, la tecnología deberá seguir, pero lo que debemos hacer es hacer que este futuro sea responsable. Las tecnologías son neutrales y pueden usarse para el bien o para el mal. La persona que inventó el fuego pudo hacer que su grupo de personas sobreviviera al invierno, pero el mismo instrumento puede usarse para quemar la cueva del grupo de al lado. Así que las tecnologías se pueden usar para bien o para mal. Simplemente debemos poner los salvaguardas para evitar que esto suceda, para que los seres humanos tengan un futuro mejor. En nuestras mentes, estas salvaguardas son los derechos humanos. Son herramientas maravillosas que no se han usado lo suficiente y, como dije antes, son acordadas por la mayoría de los habitantes de la Tierra. No la mayoría, pero sí casi todos. Yo creo que es la herramienta obvia para poner estas salvaguardas en las tecnologías para tener un futuro más brillante. Y yo honestamente creo que esto va a ser un renacimiento. La aplicación en particular de la neurotecnología para la humanidad, para que entendamos quiénes somos, entendamos el papel de nuestra conducta y mejorar la medicina y al mismo tiempo nos llevará a ser una mejor sociedad, una sociedad más justa, donde haya menos conflictos e idealmente menos guerras también. Así que quizás suene muy optimista, pero honestamente creo que ese será el futuro que podemos alcanzar con esta tecnología. Gracias. Gracias, Rafael Katiza. Si nos das tu enunciado final muy rápidamente. Primero quiero agradecerles la linda invitación y poder ver a todos en línea. Solo quiero decir creo que, siendo justos, estoy de acuerdo con lo de la dignidad, pero también todo esto se trata de ver con la transparencia, con los valores democráticos, y esos son los principios que debemos estar destacando en nuestras discusiones. Y finalmente, sobre las autoridades de protección de datos y la Asamblea, si se puede emitir una resolución sobre la protección de datos en el contexto de América Latina, sería fantástico, porque en América Latina no hay muchas leyes tan fuertes en este sentido. O sea, aunque muchos han adoptado el GDPR y lo han implementado en Brasil, en Barbados y en Ecuador, aún nos queda mucho más por hacer. En cuanto al control policial, por ejemplo, en el uso que hacen de nuestros datos personales. Entonces llamo a la GDPA a que emitan una resolución sobre este control policial y que se pueda aprobar una mayor protección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por pensar, digamos, de otra manera distinta, interactuar y tratar de resolver estos problemas tan prácticos que tenemos en el día a día como profesionales de la privacidad. Gracias a todos. Gracias a INAI por ser el anfitrión de la asamblea, y también agradezco a todos los organizadores. Y me dio mucho gusto moderar este panel tan excelente. Bueno, pues nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego.